El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de Artículo 18. Han transcurrido 9 meses desde que el ex Contralor General de la Nación, Carlos Pollitt, renunció a su cargo después que el fiscal Carlos Baca pidiera su detención, así como el allanamiento de su oficina y domicilio. Esto sucedió después de filtrarse el audio de una conversación que tuvo Pollitt con el delator de Odebrecht, José Conceição Santos. Cuando esto ocurrió, Carlos Pollitt se encontraba fuera del país para una revisión médica. Él es ciudadano estadounidense. Actualmente reside en la ciudad de Miami y desde entonces no había hablado con la prensa. Hace unas 3 semanas estuvimos buscando sus declaraciones para que le cuente a los ecuatorianos todo lo que él conoce sobre hechos de corrupción en Ecuador y para que ejerza su derecho a defenderse públicamente de la serie de acusaciones que se han hecho en su contra. Para realizar esta entrevista nos pusimos ciertos condicionamientos, por lo que tuve que viajar 2 veces hasta la ciudad de Miami. Primero, el doctor Pollitt debía mostrarme previamente todas las evidencias y documentos de lo que iba a decir. Luego de valorar la documentación, decidiríamos si la entrevista se realizaba o no. Por nuestra parte, le permitiríamos al doctor Pollitt tener la oportunidad de defenderse y de contarle su verdad al país. Aunque no debería mencionarse, no está de más decirle a nuestros televidentes que todos los gastos de estos viajes han sido pagados en su totalidad por Canal 1. Todo lo que ustedes verán en el transcurso de la siguiente hora está evidenciado en informes de la Contraloría General del Estado, de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Análisis Financiero. Aquello que no tiene sustento documentado lo hemos descartado. Por otra parte, algunos documentos son de carácter secreto. Los hemos leído y aun cuando haremos referencia a ellos, ya que se encuentran dentro de procesos judiciales y en informes públicos, consideramos que no debemos publicarlos. Otros de carácter reservado se encuentran dentro de una investigación fiscal y aún no pueden mostrarse públicamente. Apenas sea posible legalmente hacerlo, lo haremos. He segmentado esta entrevista con el doctor Pollitt en 4 bloques. Primero, se defiende y dice quiénes estarían detrás de las acusaciones en su contra y por qué. Luego, Pollitt acusa y da nombres de funcionarios actuales y del gobierno anterior que estarían, según él, envueltos en casos de corrupción. Finalmente, el ex Contralor explica las operaciones financieras que involucran a su hijo y muestra su arrepentimiento en algunos actos que, según dice, no debió cometer. Aquí empezamos. Hay 2 acusaciones principales que pesan sobre usted en un caso de concusión. La declaración del brasileño João Conceição dos Santos, José Conceição dos Santos, y la declaración de Carlos Pareja Llanuselli. Ellos aseguran haberle entregado dinero a usted, el uno en efectivo, el otro también en un maletín. Dos Santos dice que es para que usted haya podido levantar las glosas que pesaban sobre Odebrecht para que pueda regresar a trabajar al país. Y Carlos Pareja Llanuselli no dice los motivos por los cuales supuestamente le entregó dinero. ¿Es esto cierto? ¿Recibió usted dinero de Odebrecht? ¿Recibió usted dinero de Santos o de Pareja Llanuselli? Mire, señor periodista y ciudadanos ecuatorianos, jamás, nunca recibí dinero alguno, ni del señor Carlos Pareja Llanuselli, ni de este señor Santos de Brasil. ¿Por qué lo dicen entonces? Primero, usted conoce que luego de que se revela, en el caso de Carlos Pareja, que tuve algunas visitas en la regional de Guayaquil por parte de su primo Charlie Pareja Cordero y él, donde constan las agendas en la institución, que me iba a pedir permanentemente de que los auditores lo perseguían y que no le cerraban su informe, que le hacían
a su patrimonio. Efectivamente, luego de poco tiempo, la Fiscalía reportó al equipo de auditor las cuentas que tenía Carlos Pareja en el exterior y se produjo lo que ya todos conocemos, indicios de responsabilidad penal por incrementos patrimoniales. Esa fue una investigación hecha en Contraloría por usted. En la Contraloría, en mi administración, exactamente. Todo lo que voy a hablar es en relación a mi administración. Luego de eso, se entregó ese informe, ahí vino el tema que todos conocemos, que ya no se dice nada, quién lo llamó para que se vaya, que habían llamadas telefónicas, que se iba a investigar por la Fiscalía. En nada ha quedado. No pasó nada en el país. Y no se conoce la verdad. Entonces, comenzaron a salir los informes periódicos de la refinería de Esmeralda, que hasta el día que yo estuve, sacamos más de 30 indicios de responsabilidad penal en un sinnúmero de contratos que se dieron en la refinería de Esmeralda. Que de por sí, le voy a adelantar algo, ya la Fiscalía no acusó en un caso. En el caso de la empresa de Group, que tenía un indicio de responsabilidad penal, donde estaban inmiscuidos la empresa fiscalizadora Worley Parsons, el representante de la empresa, los funcionarios públicos, incluido Alex Bravo y otros, y desde luego donde estaba también incluido Carlos Pareja, Yanuseli y otros más. Sin embargo, la Fiscalía acusa solo a Carlos Pareja y quita a todos los demás funcionarios e inclusive a la empresa Worley Parsons, que fue la fiscalizadora, la empresa que dirigió, diría yo, los actos de corrupción más grandes de la historia del Ecuador que se dieron en la refinería de Esmeralda, revelados en mi administración, todos y cada uno de ellos. ¿A quién se está protegiendo ahí? Aquí se protege justamente a esta empresa, porque yo le recuerdo a Carlos Vaca Mancheno, que me visitó en el despacho, que llamé al equipo de trabajo y que venía en nombre del presidente de la República, y en el despacho, en la sala de sesiones, mi equipo de trabajo, el equipo de la institución, le explicaba el por qué Worley Parsons sí estaba relacionada. Y él fue, de alguna manera, a conocer el por qué Worley Parsons si era una empresa que no tenía, que era una empresa de mucha conocimiento y de una experiencia y de una transparencia absoluta. O sea, Carlos Vaca abogaba a favor de la empresa Parsons. Fue averiguar el señalamiento. Y yo le expliqué a él, ¿verdad? Porque venía en nombre de la Presidencia de la República, era asesor del señor Presidente Constitucional de la República, y le expliqué con mi equipo de trabajo, liderado por Flor, María y todo el equipo que estaba ahí, ¿no? Y le explicamos, y le dijimos, y él se fue con la explicación, aunque no muy contento. En cuanto a Consensado dos Santos, él asevera que le entregó dinero para levantar las losas. Sí. Usted ya negó eso de ahí, pero usted, sin embargo, levantó las losas. ¿Por qué levantó las losas? Muy bien, pero antes de pasar a eso, déjenme terminar con lo de Carlos Pareja. Él señala y señalaba que me entregó dinero, que le entregó a Galo Chiriboga en su suite. Yo no, en mi vida no conocí ni la suite, ni mucho menos. Pero sí lo vi un par de veces porque nos encontrábamos en el Swiss Hotel y tomábamos café, etc. Un par de veces, no más. Y debe de estar ahí en los videos del Swiss Hotel. ¿Por qué la Fiscalía no pide los videos para ver si el señor brasilero o el señor Carlos Pareja llegaron con maletines? Imagínese usted, todo es una farsa crear. De ahí se crea primero la historia de que dan dinero en efectivo y en maletines, pero no tienen pruebas. Pero no tienen fotos, pero no tienen grabaciones, pero no tienen videos, no tienen nada. Tienen el testimonio de un brasileño. El testimonio de este señor que se asocia con su abogado, el abogado Donoso. Emiliano Donoso es el hijo de Maximiliano Donoso, el que era presidente de Seguros Sucres. En esa época, el ministro de Defensa era Javier Ponce. El señor presidente de Seguros Sucre remite un comunicado luego de que se contrató con Seguros Sucre la póliza de los aviones Cafir y todos los demás. Y entonces se cierra una contratación sobre seguros, pero a los tiempos después, una vez cerrada la contratación, el señor Emiliano Donoso le manda una comunicación a Javier Ponce y le dice que los reaseguradores internacionales, que como el país goza de un problema de seguridad, se requería $7.5 millones extras
luego de que el contrato se había cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ministro y su equipo, la directora jurídica, que quedó relacionada también? Emiten inmediatamente el cheque y remiten 7.5 millones de dólares a Emiliano Donoso. ¿Él es el abogado de Consensado? No, perdón, Maximiliano Donoso. Entonces, esa glosa salió para el señor Maximiliano Donoso y los demás, incluido el ministro, incluido las otras autoridades, que luego le contaré que Pablo Celi eliminó a Javier Ponce de esa glosa y dejó solamente a Maximiliano Donoso y no sé si a la directora jurídica. En todo caso, ¿qué resulta? Que el señor Maximiliano Donoso resulta ser abogado del señor brasilero Consensuado Santos. Este señor Donoso, que es uno de los que se perpetró en la famosa confabulación, donde está incluido Vaca, el señor Emiliano Donoso, el señor Santos, el señor Charlie Pareja, el señor Alexis Mera, el señor Pablo Celi, etcétera, que le puedo nombrar a uno más que se me queda por ahí, que se confabularon. Yo cuando salí del Ecuador no tenía absolutamente nada, ni siquiera, hasta hoy en día he sido llamado a rendir una declaración en la Fiscalía, ni en ninguna parte. Nunca se me ha notificado a entregar una declaración personal, a pesar de que no lo puedo hacer, porque el señor fiscal, a través de la fiscal subrogante, pide con el juez, que ya lo vamos a explicar, que por el pedido de un policía se detenga a Carlos Poli. Entonces, regresando al tema del señor Santos, él dice que me ha entregado una cantidad de dinero impresionante. Y dice que los dineros que me entregaba a mí, en esas declaraciones que hace él, una y otra la va cambiando, que me entregaba entre 20.000 a 60.000 dólares cada vez que me visitaba y que por lo menos me visitaba 3 meses al mes. O sea que este señor, para entregarme esa cifra de 6 o 8, no sé cuántos millones, tenía que haberme visitado a mí 300 veces. O sea, 3 años y más para entregarme ese dinero. Imagínese usted, 300 veces, y yo a este hombre lo vi en mi vida. ¿Cuántas veces? En mi vida, 3 veces en la Contraloría, que están registrados. ¿Por qué el fiscal no fue a la Contraloría a pedir mi agenda? Ahí está en mi agenda las veces que visitaron el señor José Santos en el despacho del Contralor. ¿A qué fue Santos a la Contraloría? Y ahí saca José Santos en una de esas declaraciones que me entregaba dinero en efectivo y que no presenta una sola prueba, solamente la voz, lo que él dice. O sea, él contra mí. Pero yo en mi vida ni he recibido ni jamás le pedí un dinero ni un centavo. ¿Y el audio en que él conversa con usted? Voy allá. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Este señor en su delación dice que, ¿cómo conoció usted?, le pregunta el fiscal a Carlos Poli, al Contralor. Porque un señor abogado Marchán, que ahora sabemos que es del estudio jurídico Pérez Bustamante, la Fiscalía lo convoca pues a este señor a declarar. ¿Y por qué no ha hecho público el fiscal esa declaración de este señor? Porque Consensuado Santos dice que él fue el intermediario para presentarme con este señor brasilero. ¿Y qué contesta en su declaración este doctor? Dice que primeramente que solo me conocía por los medios, que yo era el Contralor, que nunca en mi vida me había visto personalmente ni había estado personalmente, y que peor me había presentado con Consensuado Santos. ¿Y quiénes ellos? Sí tenían contratos con Odebrecht. O sea, el señor, un ilustre abogado, que pensando a lo mejor este señor Consensuado que se iba a prestar para una tramoya, él lo desmiente y le dice que jamás me ha presentado a mí con este brasilero. ¿Por qué levantó las glosas entonces? ¿Qué resulta? Aquí viene algo importante y que el país conozca. La Contraloría emite su informe donde emite las glosas por más de 70 millones de dólares y 2 indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado en la época del doctor Washington Pesantes. Esto se remite a Ambato y el fiscal distrital de Ambato realiza la investigación y inicia la instrucción fiscal. ¿Contra los funcionarios que señaló la Contraloría, los funcionarios de Odebrecht y los funcionarios de Estado, en este caso los que representaban a Hidropastasa.
Entonces, el fiscal posteriormente archiva la denuncia, archiva la instrucción fiscal y dice que aquí no pasó nada, ¿verdad? Las glosas, ¿por qué se levantan? Porque el gobierno nacional, a través de Hidropastasa, llega a un acuerdo con la empresa Odebrecht. Allí nunca participó la Contraloría General del Estado, y peor esta autoridad que era en ese momento el Contralor del Estado. Nunca, ningún funcionario participó en ninguna reunión de las que se hicieron, y yo tuve conocimiento, se hicieron en la Presidencia de la República. Ustedes conocen que todo lo que se hacía en el gobierno tenía que tener visto bueno de Alexis Mera para todo, porque Alexis Mera a mí algunas veces me llamó por diferentes temas y él recibía mi respuesta, siempre. Inclusive una vez le mandé una queja al presidente de la República contra él. Entonces, se arma ahí el arreglo. ¿Quiénes se reunían en la presidencia? Luego de expulsada la empresa por el gobierno, que dice Alexis Mera que la lideró el vicepresidente de la República, luego se reúnen Hidropastasa, el gobierno a través de sus funcionarios, donde tuve conocimiento, se hicieron en la presidencia de la República, donde participa el Procurador General del Estado y la empresa y los representantes de Odebrecht. No conozco quiénes eran los representantes de Odebrecht. ¿Nunca fue usted una de esas reuniones? Jamás, nunca. Entonces ahí se da el tema de el convenio, la transacción entre el gobierno del Ecuador y Odebrecht de Brasil. Y llegan a un acuerdo, dice el procurador, abre su primera resolución donde analiza y dice que para llegar a un acuerdo la empresa Odebrecht le exigía al gobierno ecuatoriano se eliminen las glosas y se eliminen la denuncia que presentó Hidropastasa, ¿verdad? Porque denuncia con acusación particular a los brasileros que retiren esa denuncia. Pero no hacen hincapié a los indicios penales que mi administración reveló. ¿Qué pasa? Que en ese acuerdo y en ese indicios penales se dieron porque ahí se crearon un sistema de adendas donde la Contraloría revela que esas adendas no existían en la ley y que el informe de auditoría revela también documentos falsificados. Habían documentos falsificados. Sin embargo, el fiscal y la fiscalía lo archivan. Ahí el procurador no presentó acusación particular, no reclamó el por qué se archivaba esos indicios penales. Es que el procurador nunca hizo nada, ni siquiera la acusación que presenta conmigo la presenta, contra mí la presenta él. Manda a un abogado de su oficina para que la presente. Entonces, se da la transacción con el Procurador General del Estado, ¿verdad? Y Hidropastasa comunica a la Contraloría que para llegar a este acuerdo se tiene que bajar las glosas, ¿verdad? Para que luego de un examen posterior se verifique si realmente se cumplió con la recuperación del Estado. ¿Usted no podía negarse a eso? El Contralor ni la institución podían negarse a que el Estado recupere el daño que había ocasionado esta empresa al Ecuador, al gobierno nacional, que se descubre por la revelación del informe. ¿Usted no podía bajo ningún concepto? No podíamos negarnos legal, porque una sanción civil, que es un acto administrativo, lo obligamos al funcionario y al Estado a recuperar el daño que se ocasionó. Imagínense ustedes si yo negaba eso y resulta que mañana la empresa San Francisco no se recuperaba. ¿Y en qué quedaba la indemnización que tenían que hacer los brasileros al Estado ecuatoriano? Esa ha sido la defensa de Carlos Poli. En este segundo segmento, el excontralor narra los inicios de la enemistad que tiene con el actual fiscal general Carlos Baca y presenta un informe de auditoría de gastos especiales realizado a la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, en el que se evidenciarían dos asuntos muy graves. Uno, que Carlos Baca y otros miembros de la comisión para investigar los hechos de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 cobraron por sus servicios a pesar de haber sido un cargo ad honorem. Y dos, el doctor Baca habría dispuesto la manipulación de videos que sirvieron como prueba para sentenciar y mandar a la cárcel a uniformados por el caso 30S. ¿Cómo comienza su relación con Baca o su mala relación con Baca?
¿Por qué usted dice que él lo persigue? ¿Hay antecedentes o hay algo que usted le haya hecho a él? ¿Usted lo investigó? ¿Encontró algo? ¿El que está tratando de hacer ahora? Mire, hace mucho tiempo atrás, salió un informe con indicios de responsabilidad penal contra el señor Diego Guzmán. Diego Guzmán es una persona muy allegada al fiscal general actual, y salió un informe con indicios penal contra Diego Guzmán, el actual presidente de Seguro Sucre. ¿Por qué caso? Óigase bien. Este señor Guzmán, cuando el equipo de auditoría revela que el señor Guzmán se acerca a Quito Motor. ¿Él qué era? ¿Qué era Diego Guzmán? Él acababa de dejar su cargo y estaba por ocupar seguramente otro, porque era parte del gobierno también del presidente Correa. Ese indicio de responsabilidad penal sale porque él se acerca a Quito Motor. ¿Como representante de qué? O sea, Diego A Guzmán comprar un carro para él. Ya, okay. Con $79,000 en efectivo. El señor de Quito Motor, todo lo que le digo está relacionado en el informe, inclusive enviado a la UAF. Y ese informe que está ahí arriba, que se lo voy a entregar, es el indicio de responsabilidad penal. Se acerca a Quito Motor a comprar un vehículo del año en $79,000. En efectivo. Se terminó la auditoría y se revelan los indicios penales y se mandó a la fiscalía en la época de Galo Chiriboga, el doctor Galo Chiriboga. ¿Quito Motor qué hizo? Quito Motor denunció a la UAF que el señor estaba comprando un carro y que le contestó el funcionario de Quito Motor que no podían recibir en efectivo, pero que era problema de él, que la cuenta en el Banco del Pichincha de Quito Motor era en el Banco del Pichincha y que él tenía que depositar el dinero allá y venir con el recibo para comprar el carro. El señor va y hace el depósito en efectivo en el Banco del Pichincha, revela el equipo de auditoría, y entonces en la cuenta de Quito Motor. Esto se le pedía información de dónde el dinero en efectivo para comprar un carro del año, el mismo que según el equipo de auditoría reveló que no justificó. Entonces salieron los indicios penales. ¿Qué sucedió ahí? Sale el doctor Carlos Vaca Mancheno en defensa de Diego Guzmán, con los twitteres a decir... ¿Vaca Mancheno qué era en ese entonces? En ese entonces Vaca Mancheno, si mal no recuerdo, creo que estaba de asesor del ministro José Serrano. Era asesor, él fue asesor también del ministro José Serrano, o una de esas actividades, porque él siempre estuvo en un cargo público desde la Asamblea de Montecristi. Entonces, él comienza a tuitear, y usted puede verificar en los tuites del señor Vaca, que defendía a Guzmán, lo defendía y atacaba a la institución, y desde luego indirectamente a mí. Porque había salido un indicio de responsabilidad penal, que lo que era que él tenía que explicar a la Fiscalía y a la UAF, que finalmente la UAF, por alguna orden de arriba, no investigó nada. Sin embargo, que los informes de la UAF revelaban y ordenaban a los otros funcionarios que realicen la investigación, porque era súper delicado un funcionario, porque usted sabe, ir a comprar tenía que verificar. ¿Qué pasó ahí? En ese entonces el subcontralor, que era Pablo Celi, a propósito que lo tengo que nombrar... Perdón. Diego Guzmán, ¿qué era en ese entonces? ¿Por qué se lo investigó? Las auditorías que se hicieron fue cuando él se cerró el FICE. Se hicieron las auditorías al FICE y luego se hicieron también, como es lógico, cuando se cierra una institución se hacen auditoría al patrimonio de los funcionarios públicos, ¿no? Y como era un cargo que venía desempeñándose, se lo hizo. Esa auditoría la llevó adelante, inclusive el que ahora funge entre ese grupo, el doctor Pablo Celi. Ese informe lo firma el doctor Pablo Celi y lo remitimos de la institución a la Fiscalía. Y ahí comienza este problema con los señores Vaca contra mí. Se dirigieron contra mí, porque seguramente pues el doctor Celi por abajo iba a decir otras cosas, seguramente ahora según lo que estoy viendo. Entonces,
eso crea ese malestar. Inicial, ahí Inicial. empieza. Ahí Okay. yo estoy seguro que esa fue ¿De la ahí qué sucede? parte inicial. Entonces, luego de eso, el señor fue nombrado por el presidente de la República ad honorem en una comisión 30S que lo nombra a él presidente de esta comisión. Ad honorem, eso es importante. Ad honorem. Los señores van y se instalan en las oficinas de la Secretaría de Inteligencia. Ahí estaba ya de secretario de Inteligencia Romy Vallejo. Y ahí se instala esta comisión 30S. De ahí se hace la auditoría a los gastos que originalmente le tocó aprobarla al doctor Daniel Fernández de Córdoba. En esa auditoría se revela que ellos cobraban con sobrenombres de Cato, Waldo y otros más, cobraban escondidos los sueldos. Y parece que a la Secretaría de Inteligencia se le escapó ese mes de febrero. ¿Y por qué se demora esta auditoría en salir? Porque siempre Celi estuvo atrás de esa auditoría, ¿verdad? Que se demore, que se pida más información, que faltan más meses, que no podemos mandar así solo con un mes. Pero ya si decía el mes de febrero, tenía que la Fiscalía ya entrar en su investigación que le corresponde, porque la ley dice que una vez que se encuentre un hallazgo hay que remitirlo de inmediato a la Fiscalía. Ese informe se demoró en entregarse. ¿Cuánto tiempo se demoró? Se demoró como ese informe habrá tenido en investigación como más de 1 año y medio. ¿Y quién lo demoró? Justamente en los análisis que se hacían de ese informe, porque este informe que está aquí, miren, este informe es el informe de Daniel Fernández de Córdoba, el pequeñito, el que hace el relato del por qué los indicios penales, firmado por él, y este es el informe general donde lo entrega a la Fiscalía el doctor Daniel Fernández el 25 de mayo. Muy importante recalcarles que los informes con indicios penales de gastos reservados son secretos y por ende los gastos secretos de la Secretaría de Inteligencia, que por sí hay algunos en la Fiscalía y que ninguno ha tenido resolución final, ¿verdad? Porque hubo el otro caso cuando se contrató a un norteamericano por parte del almirante Yepes, ¿verdad? Ese también salió indicio penal. Se había contratado con gastos reservados a una empresa norteamericana para que investigue y siga a los empresarios isaías en los Estados Unidos. Imagínense ustedes. Y hacen un contrato y lo notarizan cuando lo secreto no se tenía que llevar a ningún notario, sino seguir por el área secreta. Pero bueno, regresando al tema del doctor Vaca Mancheno, aquí están los informes, es verídico, es real. ¿Cómo se filtró? Yo este informe lo tengo aquí, señor periodista, y déjeme, por favor, terminar. El doctor Pablo Celi dice que no ha visto este informe, y el fiscal Vaca dice que el doctor Fernández no le ha entregado, que esa firma no es el doctor Fernández. Sí, pero miren, si ustedes enfocan mi celular, Daniel Fernández de Córdoba me manda a mí, a mi celular, a mi WhatsApp. Miren las llamadas y los diálogos que yo tengo con él. Me envía el 31 de mayo. 31 de mayo y las conversaciones que yo tengo con él, vía telefónica. Y me remite y me dice, esto era lo que le debía. Y me remite aquí el informe con indicios penales remitido por él y firmado por él a la Fiscalía General del Estado. Él, Daniel, no puede mentir. Daniel tiene que decir la verdad porque es un hombre de bien y viene de una excelente familia. A este chico se hizo una institución y lo formamos, un hombre muy capaz. Pero Daniel, tienes que decir la verdad. Tú entregaste este informe en la Fiscalía y lo aprobaste tú, y aquí tengo los documentos y tú firmas, y más que nada el que tú mismo me enviaste. Entonces, este informe que siempre se discutió en la institución, incluido funcionarios como Pablo Celi, Wilson Vallejo, Daniel Fernández de Córdoba, la doctora Vivanco, Alejandra Vivanco, todos ellos conocieron de esto. Y perdóname, el ingeniero Paul Novoa. Paul Novoa era el funcionario que teníamos de apoyo para la revisión de todos los documentos de gastos reservados. En gastos reservados, el gobierno nacional hasta la presente fecha ha gastado más de 330 millones de dólares. Vamos a Entonces, volvemos, aquí está el informe.
Usted lo ¿Qué puede dice ver, el informe? mire, con las cámaras a color. Esto es el informe verídico y copia de su original, que él me entrega a mí y me lo envía el doctor Daniel Fernández de Córdoba. Debo decirle algo importante. ¿Por qué Daniel Fernández de Córdoba le entrega a usted algo que supuestamente es secreto? No, porque siempre yo he estado permanentemente dándole instrucciones a los contralores encargados que tengan mucho cuidado cuando liquidan gastos reservados. Y Daniel Fernández, que le tocó a él aprobar este informe, porque tiene su historia de demora, ¿verdad? Porque siempre hubo, como dice algún día el fiscal, claro que tuve presiones. Yo tuve muchas presiones y la visita suya por este informe, 2 veces me visitó usted al despacho. 2 veces. Y me decía que usted era inocente, que eso no era, ¿verdad? Y yo le digo, presente sus descargos. ¿Qué dice Daniel Fernández en este informe? Que los descargos de los suyos presentados más bien ratifican el indicio de responsabilidad penal por haber cobrado y por haber editado video contra policías y militares para meterlos presos. A ver, explíqueme dice su propia comunicación. A ver, ¿cómo es eso? La propia comunicación del señor Carlos Vaca, que dice: por medio del presente me permito solicitar el pago de la edición de videos de la captura de militares en las inmediaciones del regimiento Quito número 1, en el cual se aclara, amplía, congela y ralentizar material audiovisual. En otras palabras, esto significa manipular videos. Manipular los videos que usted le pidió a toda la prensa del país y que los medios de comunicación le entregaron a la Comisión 30S. Él contrató para manipularlos. Esto es lo más grave de este informe. Por eso Celi lo demoraba y discutía que había que pedir más información y más información. El doctor Celi conocía a la saciedad y con él discutimos este informe. Porque allí, a pesar de ser Daniel Fernández de Córdoba el que lo aprueba, siempre se trató este informe porque era uno de los informes más peligrosos e importantes, porque usted ve la magnitud de la situación. ¿Está usted consciente que con esto todo lo que ha hecho la comisión del 30S pasa a ser un fraude? Señores, un fraude. Es tan grave. Usted sabe lo que es tan grave auditar, pedirle a la prensa los videos y todos auditar. Los policías presos y militares presos pueden usar mañana este informe. ¿Dónde está el coronel Carrión, que es asambleísta, que también fue parte de esto? Aquí está el informe. Es verídico y no es lo que dice Pablo Celi, que es un mentiroso por sacar cosas y, claro, deberse favores con el fiscal. Él le debe el favor del fiscal de que dice que no hay informe. Y el fiscal no lo imputa a él por ocupar un cargo ilegítimamente, porque yo al doctor Celi lo cesé en funciones el 25 de mayo. Esto es lo que tiene que decir Vaca Mancheno, responda por este informe de gastos reservados y usted hizo meter preso a través del fiscal Garo Chiriboga a todos esos inocentes. Eso es el tema más importante. Eso es corrupción. No solamente el que usted firma como Cato, pues. Usted firma como Cato para cobrar los sueldos escondidos. Este informe de Contraloría sobre la Comisión 30S es solo una parte de una auditoría más grande que se hizo a la Secretaría Nacional de Investigación, SENAIN. En esa auditoría hay varios informes de operaciones secretas realizadas por los servicios de inteligencia en las que se han gastado cientos de miles de dólares de los ecuatorianos para pagar a informantes extranjeros, para hackear a activistas políticos, para seguir y espiar a funcionarios del propio gobierno, para pagar encuestas, entre otros gastos. Las operaciones tenían nombres raros como Operación Troyano, Operación Caminito, Flaca, Primavera, etc. Y los gastos realizados no siempre fueron justificados. Por eso se realizó esta auditoría y se emitió un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de varios funcionarios. Más adelante, el excontralor señala con nombres y apellidos a varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa en informes con responsabilidad penal
y responsabiliza al actual Contralor de no preocuparse por estos informes. Además, muestra arrepentimiento en algunos actos cometidos. Estamos de vuelta en artículo 18. En este segmento verán que Carlos Pollitt se refiere a los incrementos desproporcionados que se dieron en determinados contratos de obras públicas, especialmente los relacionados con las vías al aeropuerto de Quito en Tamabela. Vuelve a responsabilizar al ex procurador y al ex asesor jurídico de la Presidencia de la República de ese entonces. También señala que le advirtió al expresidente Correa que le estaban robando. Destaca además el pago de casi $600.000 por parte de la SENAIN para contratar encuestas con la esposa de un importante exfuncionario público. Veamos. La prensa se hacía eco todas las semanas y todos los meses de los informes de Contraloría. ¿Y de quién eran? De mi administración. Casi 2.300 informes con indicios penales que superan los 2.000 millones de perjuicio al Estado. ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde están las recuperaciones? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están? ¿Qué hizo la Fiscalía en todo ese periodo? En todo el periodo del año 2007 a la fecha. Por eso le reclamé un día a Washington Pesante. ¿Hasta cuándo usted, mi amigo Washington Pesante, deja que se roben los dineros del Estado? ¿Le comunicó usted al presidente de la República que le estaban robando? Al presidente Correa un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar porque eso es la corrupción de la Contraloría y la Fiscalía? Y había que eliminar ese requisito. Un requisito que hoy día lo escucho hasta los asambleístas que votaron a favor, me dicen que hay que retornar a eso. Cuando yo lo clamaba y lo repetía. ¿Quién hizo esas permanentemente. leyes? Todas esas historias, Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa, todas las leyes pasaban por manos de él, pues. Todas las reformas pasaban por las manos de él. Bueno, absolutamente Correa lo llamó y le dije al presidente Correa, presidente, es muy tarde, pero hay que hacer algo. Yo voy a emitir un acuerdo para que todos los consultores que hacían las consultorías y los estudios de los contratos se queden en las acciones de control hasta terminar. Y le pedí al presidente que había que modificar la ley de contratación pública para volver al control previo. Y le dije al presidente, con todo respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije al presidente, te han robado mucho dinero, presidente. Porque esto de permitir lo que hizo el procurador Diego García, de emitir primero un criterio, cuando se lo pide la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, le pide para que emita un criterio y le dice que hasta el 35% se puede contratar y con obras extras. Luego un alcalde de la costa le vuelve a hacer otra consulta a las pocas semanas y cambia de criterio y dice que se puede contratar hasta el 70%. Y a partir de ese momento, a partir de esa acción del procurador, se destapó la corrupción, porque todos los contratos, los contratistas cogían los contratos como sea y luego sabía que iban a subirse hasta el 70%. Eso lo reflejamos a través de la institución, a través de informes. Al procurador le reclamé cuántas veces, como le reclamé cuando emitió ese criterio de las tasas del aeropuerto de Quito. Imagínense ustedes, el procurador emite un criterio con el tema de las tasas del aeropuerto de Quito, que las tasas del aeropuerto de Quito se convertían en tarifa privada porque el aeropuerto de Quito era administrado por una empresa brasilera, Andrade Gutiérrez. Y entonces, ¿qué hizo el Contralor? Emite su informe y dice que no, que las tasas son públicas. Y luego de mi informe el procurador llega corriendo en sus vacaciones y emite el criterio que dice que no, que las tasas no son públicas sino privadas. Entonces, ¿qué hizo el Contralor General del Estado ecuatoriano? Escúchenme. Demandé al abogado del Estado, demandé yo al Procurador General del Estado ante la Corte. Y la Corte me dio la razón
de que las tasas fueron creadas por ley y que no tenía facultad el procurador para emitir un criterio de esa naturaleza contra la propia ley que creó el Congreso en su momento, que las tasas eran públicas. ¿Cómo puede ser posible que en Quito se convierten en privadas y en Guayaquil las tasas toda la vida siguieron siendo públicas? Esos son los temas que se venían dando de persecución contra mí, que veían mal contra mí, que me perseguían por muchas razones. Ahí habían funcionarios en el municipio de Quito que nadie reclamó. Ya las tasas públicas estaban en los bolsillos del constructor. Hubo exámenes, hubo auditorías sobre las vías, la vía Collas, las vías carísimas que se hicieron para tener acceso al aeropuerto de Quito. Claro. ¿Qué pasó con esas auditorías? ¿Cómo no? Mire usted, señor periodista, temas muy puntuales. Porque ahí también... Y voy a revelarlo y voy a decirle. Y están allí. Justamente allí está la ministra María de los Ángeles Duarte, ¿verdad? La empresa que construye es la empresa Erdoiza Crespo. Hacen este contrato y se lo entregan a Erdoiza Crespo para que el mismo constructor haga los estudios, haga la fiscalización y haga la obra. Una obra de 10 kilómetros, un poco menos, que costó más de 225 millones de dólares. Estamos hablando de más de 25, 26 millones de dólares por kilómetro lineal. ¿Puede usted creer? Ese contrato lo firmó la ministra Duarte. ¿Su administración se hizo una auditoría? Mi administración se hizo la auditoría y reflejó que hubo un exceso, ¿verdad?, de pago del Estado ecuatoriano a esta empresa para que haga esa obra por más de 113 millones de dólares. Escúchenme, 113 millones de dólares. ¿De sobreprecio? No de sobreprecio, sino en el tema del exceso de pago que el contratista... ¿Eso es sobreprecio? Entregaba al Ministerio de Obras Públicas. ¿Y qué resulta? La auditoría reflejó y ha glosado a todos ellos, a la empresa, a los funcionarios, incluida la ministra María Duarte, ¿verdad? Y ahí está la glosa que ahora escucho en algunos medios, que el defensor de eso, ojalá que no sea verdad, pero dicen que el defensor de la empresa es justamente el hermano de Pablo Celi, el abogado Esteban Celi. Ojalá que no sea así, pero si es así sería terrible, ¿no? Habría que analizar eso. Pero miren ustedes, ahí está. La obra que se hizo también en la ruta, la otra ruta para llegar al aeropuerto, la Ruta Viva. La Ruta Viva. En la Ruta Viva fue una obra que la hizo la empresa Odebrecht y que contrató con el municipio de Quito. Nadie dice nada ahí. Ahí no hay nada. Ahí no existió nada, ¿verdad? Un informe que creo que lo firmó Pablo Celi, porque la amistad de Pablo con Augusto, después me di cuenta que eran todas las semanas y yo no sabía. Realmente después él me dijo que sí, que era súper amigo de él, y que etcétera, etcétera. Ese informe salió sin ningún tipo de responsabilidad, pero nadie lo nombra. Nadie lo nombra. Sin embargo, hay que reconocer que es una vía que está construida y que aparentemente no ha tenido problemas. Pero ahí están los costos, están en el informe. Revisen el informe. No, pues ahí no, porque ahí no ha existido ningún acto de corrupción, ahí no hay nada, ahí el brasilero no dice nada, ¿no? Entonces, imagínese usted que el señor Consensuado, en su momento que delata las cosas a su manera, ¿verdad? Dicen que en el Brasil hubieron y entregaron estos señores 8 gigas de grabaciones. Y aquí lo único que hemos escuchado es las grabaciones que le hacen a Glass, las filmaciones y grabaciones que le hacen al tío del señor Glass y las grabaciones que me hace a mí el señor Consensuado. Entonces, si hay 8 gigas, ¿dónde tiene la fiscalía todo eso? ¿A quién se esconde? ¿A quiénes nomás, según usted, está protegiendo Pablo Celi? ¿Qué ha escondido él que nosotros los ecuatorianos no sepamos? Un informe que preocupa es este, del actual fiscal que no debió haber aceptado ser fiscal porque él estaba siendo investigado. No
no pudo demostrar su inocencia al contralor que le tocó revisar esto. Porque esto, como le decía, venía hace mucho tiempo, y eran los alargues, y ahí se había presión. Ahí se había presión, doctor Vaca, ¿se recuerda? Había presión para que esto no llegue a su fin. Y por eso era tanta demora. Y la Secretaría de Inteligencia se les mandaba las comunicaciones y no entregaban y no entregaban. Fíjese usted que el doctor Vaca presenta así para su defensa: aquí está el informe de Contraloría, que yo no tengo informes con indicio penal. Claro que en el sistema no está, pues, que usted lo sabe muy bien, como lo sabe el doctor Celi. En el sistema informático de la Contraloría no se encuentran los indicios penales de gastos secretos reservados, pues, porque esto se entrega de autoridad a autoridad. Claro que usted no tiene informe con indicios penales en otras actividades, pero en gastos secretos sí, y eso no podía estar en el sistema porque la ley hay que mantener como secreto estos informes. Y ahora que se entregó a la Fiscalía y que se ha hecho público, es la primera vez que yo hablo sobre esto. Al doctor Celi, en muchos casos que le tocó liquidar a él también como contralor encargado de gastos reservados, le tocó un caso muy especial, que inclusive el 23 de mayo le pregunté yo al ingeniero Paul Novoa, le digo: Paul, ¿ya mandaron ese informe también de gastos reservados sobre la contratación de una empresa para hacer encuestas? Me dice: ¿Contrataba a quién? Contrataba la Secretaría de Inteligencia, que esto no está permitido por el reglamento de gastos reservados. Gastos secretos para hacer encuestas. Sí. Contrató a una empresa que era dueña y propietaria de la mayoría de las acciones, la esposa del doctor Omar Simón. Omar Simón era secretario del presidente y después ocupó otra función. Esa contratación la hace la SENAIN. Él estuvo en el Consejo Electoral y estuvo después de secretario general de la Administración. Se contrata. El doctor Pablo Celi le tocó liquidar y salió ahí gastos, en esos gastos reservados, indicios de responsabilidad penal, porque era lógico que la Secretaría no tenía facultad para contratar encuestas. Y en esa encuesta, que yo le puedo entregar la documentación, las copias que yo tengo, contratan una encuesta y se pregunta un sinnúmero de cosas de cómo está el alcalde de Guayaquil, cómo está el alcalde de Quito, los concejales, los asambleístas, etcétera, etcétera, y el presidente de la República. O sea, contrataron... Se usaba gastos secretos reservados de inteligencia para hacer encuestas. De inteligencia para hacer estas encuestas. Mire usted. Y eso costó cerca de 500, casi $600.000. $600.000 una encuesta. Sí. Salieron los indicios penales y los firmó el doctor Celi, porque esos gastos reservados yo los vi y lo firmó. ¿Por qué él no los quería firmar? Porque me decía que Omar Simón fue como alumno de él, no recuerdo, cosas así, que él fue profesor de él, y que realmente pues esto lo que hicieron fue hacer una encuesta contratada por la SENAIN. Y que más bien los culpables son los... Mire, eso es problema tuyo, Pablo, porque eres tú el responsable de sacar los indicios penales. Y se firmaron y se sacaron los indicios penales. Pero cuando yo me salía de viaje, que le pregunté a Paul Novoa, le digo: Paul, yo necesito que me manden copias de eso, porque yo quería verificar. Yo quería verificar. Él conoce todo, pero esos, le pregunto yo, ¿se envió a la Fiscalía? Celi, ¿lo enviaste a la Fiscalía o no? Porque tengo entendido, me dicen que no enviaste. Y entonces tú tienes que sacar esa documentación, que tienen que estar ahí en gastos secretos, en las actas, tienen que estar esos $596.000 que costó esa contratación. Esos eran indicios penales y no los sacó, porque no llegan, porque no se nombra en la Fiscalía que ha recibido eso. Entonces él tenía que haberlos entregado. ¿A través de quién? De la Dirección de Patrocinio, o él mismo, ¿verdad?, que tenía que hacer la entrega directamente a la autoridad de la Fiscalía, que era justamente de autoridad a autoridad. Hay un informe de las sabatinas. ¿Ese informe también se estaba haciendo durante su administración o es nuevo? No, el informe de gastos en la Secretaría de Comunicación, nosotros hicimos en el último periodo 2 informes se estaban haciendo ahí. 2 informes. Y hechos muy reveladores.
vamos a ver, yo no sé a quiénes se han sancionado, cuáles son los empleados o funcionarios sancionados, pero en ese informe que ahora lo presenta Celi como la panacea de él, no es así. Ese informe venían haciéndose hace mucho tiempo atrás. ¿Y a quiénes se involucraba en ese informe? Un sinnúmero de funcionarios, y ahí estaba inclusive Fernando Alvarado, que era el secretario de Comunicación, y él entregando permanentemente sus descargos, etcétera, etcétera, al equipo de auditoría. El informe sobre los gastos por el terremoto en Manabí. ¿Qué pasó ahí? Mira, ahí salió un informe que se hizo justamente con los auditores y el equipo de Manabí, donde se revelaron hechos realmente alarmantes. Ustedes saben que el que estuvo y ha estado a cargo de la reconstrucción de Manabí es Carlos Bernal y otros funcionarios de Estado, liderados desde luego por el vicepresidente de la República. Pero allí es importante que Carlos Bernal, porque ese informe primero que sacamos apenas de 50 millones de dólares, ¿verdad? Donde se reflejaron un sinnúmero de atrocidades con los recursos públicos, de un manejo desastroso. Ahí salieron los indicios de responsabilidad penal por esa auditoría. Pero faltan decenas y centenas de millones de dólares por auditar. Bernal tiene que decir a quiénes le entregó contratos, quiénes se lucraron de contratos ahí. Porque la auditoría que teníamos que hacer, la futura auditoría, el equipo de auditoría me dejó saber que el señor Carlos Bernal entregaba contratos a través de funcionarios públicos. Y ese era uno de los temas que nosotros estábamos. Pero el decreto de emergencia y excepción se lo permitía. Sí, pero no para entregar contratos a los recomendados por los ministros, por los funcionarios públicos. Me refiero a que él entregaba contratos a través de recomendaciones de funcionarios públicos. Yo tengo los nombres de las empresas de que entregaron contratos, pero Carlos Bernal tiene que decirle por qué entregó esos contratos a esas empresas, inclusive empresas de Brasil, otras empresas nacionales. Ahí están ministros, secretarios, etc. Hay funcionarios que se les entregó contratos y ellos llevaban las empresas y les entregaban. A medida de la solicitud les entregaban contratos. Eso, desgraciadamente, una de las cosas que me arrepiento es no apurar las auditorías para llegar a descubrir en análisis, porque ya se había descubierto los indicios penales, pero faltaba lo grueso, lo grande. Acuérdense que allá se entregaron pues decenas de millones, centenas de millones de dólares. Uno de los temas que quedó en el tintero y que tenía que yo haberlo hecho de inmediato fue cuando me visitó a mí Diego García y quería que urgentemente le haga la auditoría a la negociación que se había realizado el Estado ecuatoriano con Chevron. Recordará que el Estado perdió los procesos y el juicio con Chevron y le tocó pagar al Ecuador, o le tocaba pagar más de 1.200 millones de dólares. Y luego se negoció y se llegó a pagar 900 y algo millones de dólares. Y allí yo tenía que analizar a través de la liquidación de gastos reservados qué se hizo con dineros de gastos reservados en esa acción. ¿Y qué tenía que ver gastos reservados con Chevron? ¿Por qué gastos reservados se metía con Chevron? Es un tema que por inteligencia tenía que manejarse esos temas. Acuérdese usted que hubo mucho conflicto entre los indígenas y los abogados, etcétera, etcétera. ¿Es cierto o no que se usaron gastos o se usó dinero de los gastos reservados para comprar a los abogados? Esa es la auditoría que no la logré hacer, y créamelo que me arrepiento porque tenía el feeling de que ahí había mucho gato encerrado en eso. Sin duda, importantes revelaciones. Finalmente, Carlos Pollitt reclama al fiscal por haber involucrado a su hijo en un hecho que, según él, no tiene nada que ver. Además, lamenta haber causado daño y dolor a los miembros de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, a quienes enjuició.
El señor brasilero, en una de sus intervenciones, dice que esas empresas eran mías. Bueno, la Fiscalía pidió asistencia penal internacional en Panamá, en Estados Unidos, y resultó que las empresas, como era lógico, no eran mías ni de mi hijo, sino los dueños, en el caso de Plastiquín, eran los señores Neme, los dueños de las empresas. Ellos eran los dueños de esas empresas. ¿Y por qué Plastiquín recibe dinero de su hijo? Son ellos pues los que tenían que responder, porque el fiscal tenía que primero hacer la recuperación de los dineros, pues si ellos recibieron, dice la Fiscalía, que eso es lo que le llega de Panamá. ¿Qué llega de Estados Unidos? Dice, aquí está, ya entre otros de los vínculos que hace la Fiscalía contra mí y mi hijo, es porque de Estados Unidos llegó la asistencia penal y en el peritaje dice que ahí soy responsable yo. ¿Y qué dice Estados Unidos? Remite lo que Odebrecht entregó en Estados Unidos. Eso no lo dice el fiscal. Eso está ahí en el proceso. Maliciosamente y malevosamente inmiscuyen a mi hijo en actos que no tienen absolutamente nada que ver. Y yo le escribí a Carlos Vaca, le escribí por teléfono y le dije, mira Carlos, en la vida hay que ser recíprocos. ¿Recuerdas que tú tuviste en mi despacho un día, verdad? Y le decía, mi hijo es un chico inocente, no tiene nada que ver. Tú puedes acusarme a mí, pero yo sabré defenderme ante la justicia. Ese mensaje se lo mandé a Vaca por teléfono. ¿Recíproco de qué? Reciprocidad. Si en definitiva él siente que usted no lo ayudaba. Reciprocidad porque él un día antes de su posición, en el cargo en la asamblea, me visitó a mí en el despacho. Y me dijo que lo estaban acusando ilegítimamente o ilegalmente a un hermano de él que recibió pacientes derivados del IES, un hermano que era médico. No lo conozco al señor, pero efectivamente dispuse que le reciban los descargos que tiene este señor a ver si es verdad. ¿Por qué reciprocidad? Porque la Contraloría le recibió los descargos del señor y pudo probar, porque nunca salió objeto de señalamiento, pudo probar que era inocente. Porque en 10 años de gestión algún error se comete. O sea, usted ha explicado su accionar, usted se ha defendido, le hemos dado la oportunidad para que se defienda, ha explicado cómo se dio todo el proceso, por qué la enemistad que tiene Vaca supuestamente contra usted, pero algún error tiene que haber cometido. O sea, no le puede decir usted al país, yo estoy impoluto. En algo hice mal. ¿Qué hizo mal? O sea, aceptó demasiadas presiones, se dejó impresionar alguna vez por la personalidad atropelladora del presidente de la República de ese entonces. ¿En qué se equivocó? Mire, uno de los temas que yo... O sea, esta es una oportunidad también, doctor, para que usted, en cierta forma, haga un mea culpa de algo que sí, usted no haya hecho bien. ¿No le parece que su actitud con los miembros de esta Comisión Anticorrupción que usted enjuició fue una exageración de su parte? ¿Causó daño? Mire, la verdad, fue un tema doloroso para mí cuando pude ver por los medios televisivos lo que sucedió en esa audiencia. Y le aseguro, creo que es de lo que me arrepiento. Yo no debía haber demandado. ¿Le causó daño? Así es. Así es. Y lo lamento muchísimo. Vi como sus hijos, los chicos gritaban. Realmente es un tema difícil de expresar. Yo no podía creer que estaba pasando eso. Me dejé llevar sencillamente porque me sentí dolido, sí, por las acusaciones que permanentemente veía que recaían contra mí una tras de otra. Pero mire usted cosas de la vida. Yo ese proceso, y no con esto quiero retirarme de mi responsabilidad. No, me arrepiento. Creo que es uno de los puntos importantes de mi arrepentimiento, es haber hecho eso contra ellos.
Pero quien lideró eso realmente, yo ni estuve en los procesos. Ahí estuvo el doctor Wilson Vallejo, Daniel Fernández de Córdoba, liderados y entrenados por Wilson Vallejo y Pablo Celi, y en la oficina de Pablo Celi. Si Daniel Fernández es un chico honesto, él puede decir lo que quiera, pero que diga la verdad. Sí, créalo, Rafael, es una de las cosas que más dolor sentí después. Nunca me referí a ese tema y para mí se acabó. Porque sentí que hice mal, exactamente. Para concluir, hemos enviado correos electrónicos a todos los mencionados por el excontralor Carlos Poli para que ejerzan su derecho a la réplica. Más de 15 solicitudes con las preguntas formuladas han sido entregadas. Esperamos las respuestas de estos funcionarios y exfuncionarios, ya sea bajo la modalidad de entrevista o a través de una declaración por escrito. Sus contestaciones serán presentadas en este mismo espacio la próxima semana. Hasta entonces, amigos televidentes, gracias por su sintonía y tengan muy buenas noches.